Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Sueños de Celuloide. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de algo muy actual, muy reciente, y pues de una película que causó cierta conmoción dentro de la comunidad de fanáticos del horror. Y pues nos referimos a la película Found Footage, documentario un poco, Late Night with the Devil, del año 2024. Exactamente, esta es una película que, a pesar de ser muy pequeña, de muy bajo presupuesto, sorprendió gratamente a los amantes del género por la forma en que está realizada, la manera en que está rodada, la ambientación, entre otras cosas. De hecho, creemos, Omar y yo, que es bastante interesante esta manera de presentarnos la historia. Sí, bueno, porque o sea, si no conocen la historia, se supone que es bueno, no solo la grabación, en realidad sí es como un documental, porque hacen primero como un recuento de los hechos, de todo lo que ocurre alrededor de este programa que se llamaba Night Owls, o sea, búhos nocturnos. Y pues, o sea, obviamente hablan de que pues era un programa pequeño en comparación con, por ejemplo, con Carson, que era como pues, un gran presentador en esa época. Carson, en los 70s él era el rey de los talk shows nocturnos. Ajá, entonces, y de hecho inclusive bromea con esto, cuando presenta el primer capítulo, que dice, mis papás están muy felices viendo la televisión porque están viendo a Carson. Entonces, pues es algo muy estadounidense, creo. Esto lo dice el presentador del programa de Night Owls, para como empezar su talk show y situarse junto a una de estas leyendas. Así es, y bueno, les decía, esta parte, porque la primera parte en realidad sí es un documental como tal, o sea, porque te va dando los hechos, cómo empezó el programa, qué hubo, qué cosas más o menos resaltaban, como por ejemplo la esposa muere porque tenía cáncer, y pues de alguna manera es una buena introducción para que tengas el contexto general de lo que está pasando, que obviamente lo que ocurre, y uno de los motivos de por qué avanza la trama es porque pues, el programa casi está siendo cancelado. Entonces, para poner un poco en contexto de lo que estamos hablando, es de este talk show nocturno en el cual el presentador al principio tiene mucho éxito, pero después empieza, digamos, en picada. No le empieza a ir nada bien, llega un momento en que está francamente entre la espada y la pared y más bien busca los invitados más controversiales para poder elevar el programa. Y empieza a irse, digamos, por la parte parapsicológica, porque precisamente este programa clave de lo que va a ser su talk show, de lo que va a ser la historia, ocurre en Halloween. Entonces él presenta como a los invitados más acorde a, y como bien dice Omar, la película es un documental o un falso documental, porque nos presenta previamente la manera en que él llegó a este programa tan exitoso y nos da a entender de que fue haciendo pactos extraños, digamos hasta satánicos. También nos cuenta la historia de su esposa, nos cuenta la historia de una secta extraña que un día se prende en fuego y solo hay una superviviente, y esta pequeña superviviente es la que va a aparecer en este programa junto con un hombre que es bastante escéptico y ofrece una fortuna para el que demuestre que sí existe pues algo extraño, una vida después de la muerte. Y también un medium. Entonces todos estos invitados se van a conjuntar para poder dar, digamos, este show durante el día 31 de octubre.
Ajá, y bueno, otra cosa que es importante recalcar es pues la época en la que sucede, o sea, son los 70s. Veníamos de pues del sueño hippie que termina pues no siendo falso, pero pues termina siendo absorbido por el sistema, entonces pierde su contracultura y pues el sueño muere como tal. Que también llega un momento en los 70 en que digamos que la realidad les está explotando a las personas en la cara. De hecho, si ustedes vieron la película de Joker con Joaquin Phoenix, este sentimiento de odio hacia los ricos, de estar siendo despojados, de sentir que no tienen derechos, de ver esta total desigualdad, discriminación y cómo la sociedad empieza a reaccionar, pues es algo parecido a lo que ocurre acá, pero acá lo vemos a través del microcosmos que es el talk show en cuestión, que es el de los búhos nocturnos, y a través de la figura de su presentador. Ajá, y bueno, de hecho, por eso también emparenta con toda esta parte de lo místico, porque es cuando hay este regreso al New Age, que pues el New Age no es específicamente de los 70s, es de finales del siglo XIX, cuando se crea, que también hay un momento muy así místico, que es con la orden teosófica, los espiritismos, o sea, todos esto. Pero pues también desde esa época, por ejemplo, Harry Houdini era alguien que buscaba constantemente desenmascarar a todos estos mediums, espiritistas que había, porque hasta el día de hoy lo siguen habiendo, o sea, estos que leen el tarot y todo esto. Ajá, o los de abrazo un árbol, yo soy perfecto y el universo se alinea con mis deseos y todo esto, estas ideas que les quieren vender a la gente de tú eres perfecto, eres único, tratando de hacer valer una individualidad que a todas luces, pues, para mi gusto es un poco más egoísta que amable, y esta idea de que tú eres perfecto y todo está alineado para ti, pues es algo que la gente quiere oír, ¿sí? Entonces estos medios también le daban a la gente lo que quería escuchar. Aquí nuestro protagonista, que es el actor, ¿cómo se llama? El apellido sí lo recuerdo, Dalmachen. Sí, ahorita no tengo el nombre, pero bueno, lo puedo buscar. Sí. Él, como el presentador, creo que encarna muy bien esta figura entre exitosa, desesperada, que busca estar dentro de la élite y está dispuesto a llegar a donde sea y a sacrificar a quien sea. Y de hecho, a mí me parece muy muy interesante, porque a veces pensaba que él creía y a veces no, o sea, era muy raro, como que parecía que sí creía en las cosas que sucedían, pero al mismo tiempo era una persona como muy cínica. Una de las cosas que me pareció muy interesante es que antes de que empiece el talk show, él hace como una especie de viaje místico a unos bosques. Supondría yo que en Nueva Inglaterra, tal vez Vermont, o no lo sé, pero es una zona muy boscosa, donde se dice que va y hace un cierto pacto, lo cual se traduce en este talk show y en ese repentino éxito que tienen. Pero bueno, siempre se sabe que al hacer ciertos tratos, pues no todo va a salir bien, y va a llegar un momento, recordando al pacto de Sir Dominic, que se va a requerir algo, un sacrificio, y obviamente este hombre tan egoísta pues no lo iba a hacer, Sí, de hecho, bueno, es que es muy extraño porque, o sea, por ejemplo, también hablan de que pues los encuentran así como en esta parte del culto, pero pues que en realidad andaban borrachos y andaban en una orgía. Entonces, obviamente venimos, les digo, o sea, de esta parte de ese New Age que vuelve, pero pues estaba Anton LaVey con el satanismo y todas estas que se crean. Pero, o sea, obviamente, de hecho, pues si uno busca lo de Anton LaVey, pues Anton LaVey lo único que quería era poder y sexo, o sea, básicamente. Entonces, creo yo que
obviamente a los cristianos los iba a asustar esto, o sea, era lógico, pero había una tensión hacia ello. Entonces, por ejemplo, o sea, muchas películas que voltean el ojo como hacia el satanismo, hacia estas sectas, todo esto, salen en esta época, de hecho en los 60s, finales de los 60s, 70s. Por ejemplo, El hombre de Mimbre, la profecía, El bebé de Rosemary, ¿cuál más? El exorcista, otras de las que inician el folk horror, The Blood on Satan's Claw, y así, o sea, salen muchas, ¿ok? Entonces también hay una adaptación, supuesta adaptación del horror de Dunwich, que en realidad es como toda psicodélica, de cultos sexuales y todo esto, que obviamente sí, no sería nada loca. Ajá, aquí veríamos más bien esta cuestión de el anterior, pues no sé qué palabra usar, embellecimiento que tenían, estaban embelesados estas personas que perseguían como la paz, la bondad y demás, y luego la realidad pues se les estrelló en la cara, y los 70 ya fueron como más cínicos, más contestatarios, mucho más, porque los 60 sí fueron más, pero pues llegaron las crisis del petróleo y muchas otras cosas más. Entonces la gente estaba, después del escándalo Nixon, el Watergate, estaban muy desilusionados, y creo yo que esto encaja bien con esta idea de este hombre que repito, el protagonista, parece creer, no creer, porque a mí me da la impresión, porque él se casa pues así como para el culmen del éxito con una actriz de Hollywood famosa. Entonces parece que la quiere, pero en el momento en que ve que su poder se está yendo y le exigen un sacrificio, no duda en darla a ella como un sacrificio. La película te va dando estas pequeñas pistas. De hecho, se involucra con la cuidadora de esta pequeña niña que fue la única superviviente de la secta, y pues parece ser que la enamora, que le hace creer pues cosas, y ella pues para complacerlo lleva a esta pequeña a este lugar sin saber pues lo que desatarían. A mí de hecho me recuerda bastante, o me recordó cuando lo estaba viendo, a ese falso documental que hicieron en la BBC, Ghostwatch, ¿sí? Se llama Ghostwatch, donde están hablando de una supuesta posesión, y de repente ahí en el escenario empiezan a suceder cosas. Creo yo que había como un pequeño homenaje. Es muy interesante aparte de la película, porque todo parece, aparte de esta pequeña parte que hay en el inicio donde te hablan un poco pues cómo fue que este hombre llegó al éxito, cómo fue que se casó con su esposa, qué pasó con la secta de donde salió esta pequeña que es la estrella principal, porque se supone que es la única superviviente y se rumora que está poseída por el diablo. Entonces todo esto se juega en las 2 o 3 horas que dura el programa, y pues es bien interesante porque de repente están los cortes a los comerciales donde ellos podían descansar, comer algo, retocarse el maquillaje, se tomaban decisiones. Entonces está todo este juego entre que el programa es el falso documental, sabemos que algo va a ocurrir porque te lo dicen desde el inicio. Estos van a ustedes a ver las grabaciones de lo que ocurrió en esa mítica noche, en ese lugar y todo. Entonces, pues está muy bien la película. Yo lo que le comentaba a Omar era que pues se veía como que les faltaba un poquito de presupuesto, a lo mejor tanto para esa fotografía granulosa, muy de los años 70, pues que trataron de conseguir, como pues a lo mejor un poquito más en la ambientación, que creo yo que está bastante bien, los vestuarios y todo, pero obviamente pues una producción de más dinero había afinado un poco más los detalles. Pero a mí me gusta, aparte yo soy muy fan, se lo he dicho más, de esas películas de los 70, de horror. Me gusta la ambientación, me gustan los vestidos, me gusta la forma en que la gente interactúa, cómo se comportaban. Me parece exquisito. De hecho, creo que olvidó mencionar La Mansión Infernal, que fue una adaptación de la novela de Richard Matheson.
que también tiene ahí como estos ciertos rasgos de algo que va a ocurrir en este lugar y que pues realmente simplemente ya somos al final testigos o sabemos qué fue lo que ocurrió. Ajá, sí, bueno, no me acordaba de Hell House, también sí es más o menos de esta época. Y pues, bueno, sí, o sea, realmente como que surge y también como que, bueno, un poco también precedería, por ejemplo, a la de la película que ya hablamos al final de la escalera. Porque también se hablaba como esta parte de pues, los estudios psíquicos que en realidad comienzan en Inglaterra a principios del siglo XX. Por ejemplo, la película, bueno, sí es una película, la de Ghostwatch, realmente creo que es como una reinterpretación del caso de Enfield, que es este famoso caso de los 70s, que se tiene mucha evidencia y bueno, en el que se basan para hacer la segunda película de El Conjuro, que bueno, en la historia real, bueno, en la cuestión histórica, pues de hecho los Warren solo querían ir a sacar dinero. De hecho, eso es algo curioso, que también hace esta mención a los Warren, el señor que era ilusionista y que ahora quiere como buscar pruebas, desenmascarar. Habla de que los Warren, que creo que estuvo en Amityville y algo así, pero que no lo dejaron entrar porque los Warren no se quisieron hacer amigos de él, porque obviamente lo que él hacía era desenmascarar, y los Warren lo que hacían era pues sacarle dinero a todas estas partes de lo sobrenatural. Bueno, no sé si conocían, pero pues hacían eso. Entonces, bueno, que hay varias versiones, no todo el mundo dice lo mismo. Hay gente que los tiene como muy respetados mediums y como gente que sabía lo que hacía, y está la otra parte que dice que sacaban dinero de... Ajá, bueno, está como estas dos versiones. Yo he, sobre todo en varios podcasts que he estado escuchando, hay gente que los respeta muchísimo, que dicen, siguen hablando de los lugares donde ellos tuvieron encuentros sobrenaturales, lo que les pasó, y otra gente que dice lo contrario. Entonces pues están como las dos partes. No sé, me da que pensar porque si hubieran sido simplemente estafadores, pues ahorita que murieron, pues bueno, tardó más en morir la señora Warren, pero pienso yo que hubiera salido muchísimos más testimonios, literalmente se hubiera caído toda la fachada que ellos tenían. Y a mí me llama la atención estas dos ideas bien contradictorias que hay sobre ellos, pero en fin, estamos moviéndonos un poco. Ajá. Y bueno, ya es David Dalmatian el que protagoniza la película. Se llama, su personaje es Jack Delroy. De hecho, todos los nombres son súper setenteros, eso también me encanta. Él es un gran actor, pero siempre ha sido como un actor secundario. Y aquí le dan el peso de la película y creo yo que lo hizo muy muy bien. De hecho, sí, copiaba súper bien todos estos modismos, la forma de presentar de la gente, de los ¿cómo se llaman? De estos programas de talk show nocturnos, súper bien. La forma de moverse. Ajá, la forma de moverse, cómo debía ir a los cortes. Ay, no, me encantó. Toda esa parte estuvo súper interesante. Y más porque siempre estás así como con... Todos actuaron bastante bien, creo yo. Estás... ¿cómo se llama? Con esta cuestión de saber que como es un documental y ya pasó, simplemente pues quieres llegar al clímax para saber qué pasó. La chica, la niña, también actuó bastante bien. A mí me daba bastante escozor porque de repente sentía que era una niña ingenua y luego pensaba que había algo que en realidad los estaba manipulando. Entonces como que eso también, ese juego, la chica que la cuida, que es como una psicóloga o parapsicóloga más bien, también como se ve que pues por un lado la quiere, pero por otro lado está como enamorada de este hombre Jack Delroy y accede a muchas cosas. El medium, a mí un personaje que me llamó mucho la atención fue el que era como su patrón. ¿Ah? Bien extraño porque él sabía algo de lo que se estaba pasando, porque de hecho trata varias veces de ponerlo sobre aviso,
él trata incluso de huir de ahí porque sabe que algo malo va a pasar. O sea, yo no sé si él iba a las mismas ceremonias con Jack Delroy o sabía que él estaba metido en todas estas cosas. Entonces no era alguien que dijera, pues ya trajimos al medium loco, a la señora con la niña y a este hombre que viene a desenmascararlos, y así como que todo por un juego. No, se ve que este hombre, el que es su patiño, está bastante imbuido de lo que va a pasar, y de hecho es casi que el único que tenía así como la cabeza sobre los hombros de saber que lo que iba a pasar ahí pues iba a traer grandes consecuencias para todos. Ajá, pero bueno, es que ahí como o sea, bueno, a final de cuentas, por ejemplo, él es el único que como que se intenta poner, enfrentar al ente, y saca un crucifijo. O sea, como que siento que es su religión, o sea, porque en los otros casos siento que pues, no hay como religión, o sea, no hay como tal, porque incluso la parapsicóloga dice, pues es que no sabemos si es un demonio, no te puedo decir si es un demonio, te puedo decir que hace cosas raras y que pues sí podemos hacer una sesión. Y él y como que él, porque él sospechaba, pues, o sea, que porque él no pertenecía a este círculo tampoco, o sea, realmente, como decía Gaby, pues era el patiño, y lo que le dice en algún punto al Jack, le dice, pues no pueden como tus amigos ayudarte o tu amigo ayudarte, y le dice, no, pues es que mi amigo tiene límites, o algo así, o responde cuando quiera, la respuesta era algo así. Entonces, creo yo que, o sea, él sabía en lo que estaba metido, pues, pero él no estaba metido en eso. Pero desde su punto de vista religioso, obviamente, pues, bueno, o sea, creo que también a veces eso es muy común, que un protagonista, un protagonista, hable de esta parte de no debes de meterte donde no conoces. O sea, y creo que eso también habla mucho de la película, que el Jack Delroy se mete donde no conoce, y cree que de alguna manera, como irónicamente las personas creen, y todos estos de las sectas, que pueden controlar las cosas. Fíjate que hay algo que ahora me viene a la cabeza como otra teoría. Bueno, hay varias, porque la película es muy interesante, te deja pensando en muchas cosas, incluso al final. Omar y yo estábamos ahí dirimiendo si qué había pasado en el final, porque fue un poco con lo que ocurre de tal vez en algún momento pasó, no pasó, es solo una alucinación de Jack Delroy, ¿qué sucede? Y vimos un fotograma al final que a mí ya me dio la idea de que pasan las cosas, o sea, sí sucede. Pero hay algo, ¿te acuerdas cuando la primera vez que hipnotizan a la niña? Ajá. La hipnotiza la parapsicóloga, que es su amiga, es como su tutora, y la niña empieza a hablar de una manera extraña y le dice a Jack, hola Jack, dice, hace mucho tiempo que no te veía. Creo que algo así dicen, parafraseando, porque no recuerdo exactamente. No te veía desde los bosques. Que te conocí en la punta de los árboles o algo así. Sí, no, pero decía que no lo veía desde los bosques. Ajá, sí. Entonces, a mí me da la impresión de que todo esto se manejó, se preparó para castigar a Jack. O para cobrarle la deuda que él tenía, que él creyó que la había podido pagar con su esposa. Es que piensa en muchas de las historias, Omar, siempre parece que ellos van a salirse con la suya y demás, pero en realidad es nada más un poco de juego al gato y al ratón, jugar un poco con estas personas para al final pues dar el tirón. Ajá, sí, o sea, de hecho, tal cual como decías en la de El Pacto de Sid Dominic, o sea, creo que es como de los primeros, no sé si sean los primeros ejemplos, pues, pero sí es como un ejemplo muy icónico, pues, o sea, esta parte de que sientes que te puedes salir de la deuda, pero no te puedes salir de la deuda. Y es que también me hizo recordar de repente así un poco a la película con Mickey Moore, la de Angel's Heart. Angel's Heart, donde todo es un juego bien retorcido del maligno, para que un hombre que creyó ilusamente que se iba a salir con la suya en este intercambio,
pues al final simplemente lo único que hizo fue alargarlo para darle el golpe final y que pues se diera cuenta de que no había escapatoria. Entonces no es solo una historia de estas, hay varias, y yo siento con esas palabras que incluso todo fue preparado, la muerte de los de la secta, que solo quedara esta niña, que esta niña fuera el programa. O sea, como que se me hace un poco retorcido, pero como una forma poética de darle a este hombre, pues, su merecido al final. Ajá, sí se siente un poco por ahí. Bueno, nada más quería hacer una aclaración. Cuando la posesión habla, de hecho le dice que lo conoció en la cima de los árboles. Algo así dice, en los bosques en la cima de los árboles. Y de hecho esto es curioso porque, bueno, he estado leyendo algunas cosas de folclore japonés. Creo que no solo es en el folclore japonés, sino en otros lados se habla como de los dioses que como que les hablan desde la punta de los árboles a pues a los viajeros, a los que le están haciendo un ritual, cosas así. Entonces se me hizo chistoso. Y bueno, pues también cabe la aclaración que como tal Abraxas en su origen, o sea, igual que por ejemplo Pazuzu y otros, no son demonios. La categorización de demonios es una categorización religiosa cristiana, ¿okay? De hecho también por eso se iban por estas vertientes, todos estos cultos satánicos, New Age, obviamente, que tenían un pequeño punto de razón, pero en realidad, o sea, obviamente sí, se desviaban con la idea del paganismo, de regresar supuestamente a los orígenes, la pureza y demás, viéndolo todo como otra vez pienso yo como un juego, como somos uno con la tierra y la energía y vamos a estar todos aquí unidos y demás, y no quieren ver la otra parte, la parte oscura, que también es muy fuerte. O sea, no puedes pensar que la naturaleza es todo bondad y todo amor. Sí, no, es que aparte, por ejemplo, todo esto, porque esa parte es súper oscura. No, pero es que ellos la quieren ver así no, la quieren presentar. Pero es que sí, pero o sea, es que también, o sea, por ejemplo, creo que el catolicismo no se libra de eso porque, por ejemplo, pensemos aquí lo que tenemos de la Virgen de San Juan. O sea, y lo que dice la gente dice que si no cumples tu manda, la Virgen te obliga después de muerto a hacerlo. O sea, sí tienen esta parte como, le entienden como algo, por ejemplo, una Virgen implacable que no casaría con la idea de bondad y dulzura que te están manejando. Y pues sí, esta dualidad, no, yo me refiero a esta parte, siempre lo he dicho, a esta parte de los bosques, de voy y me voy al bosque solo y comulgo con la naturaleza y entonces nada me va a pasar porque soy uno con el mundo y con el universo, y yo así de... Ajá, ay, Dios santo, es tan peligroso lo que están haciendo. Ajá, y en realidad, o sea, ya lo hemos dicho, o sea, es que esta parte de lo que sea, o sea, no sabemos, no podemos decir, damos categorías como humanos que nos inventamos, pero estos seres que son superiores a uno, o sea, obviamente, pues los favores también se tienen que pagar, ¿ok? Y de alguna manera, el entrar en contacto con ellos, o sea, te puede destruir también, o sea, y eso es lo que pasa aquí. De hecho, en la película, ya cuando la vean, van a ver un personaje importante que cae, es el primero, y ya su productor no les importa, a ellos les importa que el show siga adelante, porque van a renovar el programa, y no solo van a renovar el programa, se va a hacer mejor, más famoso. Entonces están dispuestos a ir a donde sea, a hacer lo que sea por lograr lo que es lo que vemos en la televisión todos los días, incluso ahora, con un asesino y descuartizador de Tailandia que por ser español, por ser guapo, por ser hijo de alguien famoso, todos los días lo blanquean, le hablan así como está en una edad influenciable. ¿Cuántos años tiene? 30. Oh, sí, es un jovencito. Mira lo que guapo, mira lo que fornido. O sea, es como tratar de blanquear la realidad y no les importa pasar por lo que sea. Y lo que me encanta de esta película es que la verdad al final reciben su merecido completamente,
por haber ido más allá. Y de hecho, bueno, un último apunte hablando de los bosques y la punta de los árboles, que es muy interesante lo que dijiste de eso, de esos dioses que hablan desde la punta de los árboles. No sé si a ti te dio un pequeño dejo al joven Goodman Brown. No lo había pensado, pero sí, o sea, sí tiene lo del joven Goodman Brown. O sea, al final de cuentas, es un cuento de Nathaniel Hawthorne, en donde un muchacho jura y perjura que una comunidad puritana, con todo lo que eso conlleva, gente súper religiosa, que si ustedes vieron La Bruja lo van a reconocer, con esas interpretaciones tan extrañas que tenían de la Biblia y que cada quien tenía su interpretación y entre ellos mismos como que se asfixiaban, porque no había manera de cumplir estos altos estándares. Un día él se da cuenta de que la gente del pueblo en realidad se va hacia los bosques a hacer ritos satánicos. Y es tanto el shock, es tan inmenso lo que él vive, que siempre va a vivir amargado porque desconfía. Llega un momento en que no sabe si es verdad, si fue un sueño o qué pasó, pero el estar siempre con la duda lo vuelve una persona amargada que ya no confía en nadie. Sí, es que a final de cuentas es como... bueno, creo que también habla un poco de esta metáfora de la crítica hacia los artistas, porque o incluso a la gente de poder mediática, porque se ve así como de... Creo que es algo muy común que creas que que tienen esa posición, por ejemplo, son mejores que tú y por lo tanto su moralidad es mejor. O sea, cuando no sabes qué hicieron para llegar ahí. Que no digo que no todos, es que en realidad todos lo hacemos. O sea, en realidad, por ejemplo, a mí es lo que me parece, por ejemplo, lo que dicen después con este director Woody Allen. Así, no, es que Woody Allen es un pederasta. Que Woody Allen es un pederasta. Y pues hablan de esto ya, así como de, no, es que no tienes que ver las películas. Y la gente dice, no, es que yo trabajé con él porque tenía que trabajar. Entonces sí, es como de, pues no, güey, o sea, en realidad trabajaste con él porque es un director de cierta fama. La calidad, cada quien podrá decir. No, claro, ahorita todo el mundo quiere lavar sus trapos sucios y decir, yo no fui, de una manera bastante hipócrita, la verdad. Y hay gente muy famosa que no le ha temblado el pulso para defenderlo, porque recordemos que a pesar de las acusaciones se le juzgó y no se le halló culpable. Entonces sí quedó la sombra de la duda por ciertas decisiones del juez, como que ya no volviera a tratar con la niña con la que se le llevó al juicio, pero que a pesar de eso no pudieron probar nada. Entonces esta doble moral, que recordemos venía desde la época de Edgar Allan Poe, y me supongo que, bueno, no, antes tenían otra moral, la verdad, pero en la época de Edgar Allan Poe era, si no eres una persona intachable no podemos leer tus historias. Y como este borracho, drogadicto, que no tiene trabajo, pues va a crear una gran forma de literatura. Y sorpresa, que de sus contemporáneos, ¿quién los recuerda realmente? ¿Acaso la gente que se dedica a estudiar, los que se dedica a promover este tipo de literatura, pues para que no se olvide de acuerdo a lo cronológico y demás? Pero él está más vivo que nunca y los otros se perdieron en el tiempo. Sí, entonces es difícil. Caravaggio era terrible, era un asesino. Ay, no, ya no me acuerdo de qué tanta cosa hacía. Era un ser tremendo. De hecho hay muchas teorías de que las pinturas que usaban los enloquecían estos pintores, porque cuando no eran pleitos, entre ellos mismos se marcaban con cuchillos las caras, mataban, castraban, bueno, eran terribles. Y de sus obras son maravillosas. O sea, yo supe algo de Bernini que digo, ay, pero ¿cómo volver a ver el Éxtasis de Santa Teresa de la misma manera? Pues lo tengo que volver a ver. Es genial. Es que es difícil separar al artista de su obra. No es posible que no haya algo del artista en su obra, pero entonces nunca vas a hallar a alguien intachable. No vas a poder, esa es la idea. O sea, en realidad no puedes hallar a alguien intachable. Entonces, desde ese sentido,
o intachable de acuerdo a la época. Ajá, lo único que puedes decir es, o sea, creo que la idea es como, no creas que porque son tus ídolos, son buenos o intachables. Creo que esa es como un poco la idea. Exactamente, y puedes gozar con sus habilidades. Jack Delroy era un gran animador, pero un gran animador. O sea, se le veía cómodo, se le veía fuerte. Lo que pasa es que Johnny Carson era una leyenda, literalmente, y siguió siendo una leyenda durante mucho tiempo. Era un hombre que manejaba el negocio perfectamente. Y aquí, pues, Jack Delroy creo que debió, bueno, no, por tiempo no lo podría saber, pero hay una canción de Muse que se llama La letra pequeña, que está basada en el pacto de Fausto, y literalmente te lo dice, o sea, toma todo lo que necesites, que yo o sea, como que me recompensaré o ganaré, dice, con el sufrimiento que tú causas. Entonces, ahí está la letra pequeña, la gente, pues a lo mejor por ambición lo hace, no se fija, nada más piensa en lo que va a recibir, pero no en lo que tiene que pagar. Ajá, y pues, bueno, con respecto al final, digamos que se queda un final abierto, porque ahí termina con una parte muy fatal, diría yo. Me parece, bueno, esta es mi perspectiva, a mí me hubiera gustado, porque en un momento cuando la entidad como que se apodera de todo, pues literalmente como que crea un infierno personal. Entonces a mí eso se me hizo muy interesante. Sí. Y también creo que en eso hay una ironía, porque luego ve como a estas gentes de las sectas como con máscaras, que obviamente pues es esta referencia al hombre de Nimbre, y algunos con máscaras de búhos, y que el programa era Búhos Nocturnos, con la lechuza al búho, que pues simbolizan la sabiduría, pues, pero acá puede ser esta metáfora de la sabiduría, pero la sabiduría, cuando alguien es testarudo, no sirve de nada, o en realidad la ironía de que pues desconocemos tantas cosas que creemos dentro de nosotros mismos que las podemos controlar. Que exactamente, la ignorancia es atrevida. Y pues a mí me hubiera gustado que se hubiera quedado en esa película, en ese final. El final no se me hace malo, pero es que hasta cierto punto pues muy perturbador, o sea, como esta parte de los infiernos personales, y que como se describe el infierno que no tiene fin, o sea, es como a mí me gustó, perturbador. pero me gustó cómo terminó al final. De hecho, yo tenía una duda con algo que apenas se alcanza a ver, y yo tenía duda de si era una alucinación o se había pasado, y creo, según yo, lo que vimos sí sucede. Y bueno, retomando, perdón, ya recordé bien lo que decía la canción de Muse y creo que queda perfecta. Dice, toma todo lo que necesites, que yo recompensaré tu avaricia con corazones rotos. ¿Qué es lo que le sucede a Fausto? Fausto no es el que va a pagar, la que va a pagar es Margarita y su hijo. Y acá la que pagó fue la esposa. Y la otra chica, la chica que estaba enamorada, la pequeña, o sea, toma todo lo que necesites. Sí, le dice, tómalo, es todo tuyo. Dice, pero yo voy a recompensar esa avaricia, esa codicia, y la voy a recompensar con esta gente que te quiso, que te amó, pero a la que a ti no te importó llevártela por delante. Es una canción maravillosa, deben oírla. Pues bueno, pues nada más para terminar, bueno, generalmente dentro de la tradición de las posesiones demoníacas, lo que el demonio busca en realidad pues es quedarse en este plano. Entonces, con respecto al final, dejan un poco de... A mí me deja dudas, o sea, no digo que sea un agujero argumental, pero sí es como de por qué se iba a terminar muriendo la niña, o sea, ¿para qué la salvaba de todo eso? O sea, dentro de la cuestión del castigo sí queda este sentido de que pues, es como un castigo, entonces por eso va a ocurrir.
pero... Yo siento que la niña fue más que nada un instrumento. De alguna manera, como Regan nada más era un instrumento. Sí, también, en la novela y en la película Regan era un instrumento. Entonces, bueno... Sí, porque luego de repente se critica un poco de cómo es que esta niña que no hace nada, que está ahí amarrada, que supuestamente se podría desamarrar y hacer más maldades y todo, siempre está ahí. Es que Regan no necesariamente era... que hiciera algo que dominara al mundo. No, Regan era un instrumento para vengarse del padre. ¿Cómo se llama el padre anciano? Mary. Sí, era un instrumento. Lo decía desde el inicio de la novela, era un ajuste de cuentas entre los dos, era un duelo entre los dos, entre Pazuzu y él, y estaban uno a uno. Entonces fue un instrumento. Yo siento, yo no sé tú, que la niña fue un instrumento, que por eso la dejaron vivir, por eso sobrevivió de ese infierno. No hubiera podido sobrevivir de otra manera. De hecho, te dicen literal que la encuentran como abajo de una cama, pero la niña está intacta, la niña no tiene ni quemaduras, la niña no tiene nada. Sí, es que es muy muy raro, o sea, porque literal todos se mueren, la casa se quema y la niña Alguien así tendría que tener por lo menos quemaduras, cicatrices, y la niña está intacta. Sí, y bueno, pues eso es solo una cuestión personal que yo tenía con respecto a la película. Y bueno, nada más para ir terminando, en una parte cuando lo que menciona Gaby de la fotografía, a mí me parece que curiosamente parece una fotografía de los 70 restaurada, porque sí se siente como de repente esa parte, esa grandiosidad, pero como restaurada, pues, a final de cuentas les digo, pues, es como un documental, un poco lo que fue también tienes razón. Holocausto Caníbal. Sí, con un proceso de restauración, tienes razón. Sí, un poco como que a mí me da ese aire, entonces... Bueno, un apunte nada más es porque pues yo ya soy mayor, bastante mayor que más. Yo recuerdo de niña, me gustaba siempre desde niña, vi mucho televisión, me agradaba mucho los programas y demás, y yo recuerdo muchos programas de los 70s, el show de Donnie y Mary Osmond, Blanco y Negro, el show de Bill Cosby, etcétera. Y esta fotografía, esta forma de captar a las personas, como que este naturalismo, sí estaban maquillados, pero se veían menos maquillados que en épocas más adelante y demás. Sí me dio totalmente el recuerdo, como un flashback de cómo era el programa de Búhos Nocturnos. En ese sentido creo que lo captaron perfectamente, tanto la escenografía como la fotografía, como la manera en que se movían las sonrisas falsas y demás, totalmente de esta manera setentera, que a mí yo creo que es también por una cuestión de nostalgia de mi pasado, que me agrada tanto esta época y ver productos audiovisuales de estos momentos, pero sí puedo darle mi voto de calidad de que parecía un show de televisión de esa época. Así es. Y bueno, pues con esto cerramos. Le recomendamos la película ampliamente. Como ustedes vieron, puede salir un montón de interpretaciones. Y probablemente si tenemos tiempo, para final de año, pues hablaremos como de las películas que más nos gustaron de horror. Y pues con esto nos despedimos. Si la vieron, pues díganos qué les pareció a ustedes, qué les llamó más la atención de la película. Y pues sería todo. Nos veremos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.